A continuación, cedo la palabra al arquitecto Mari Drobo, representante de CivicWise, quien nos contará sobre esta comunidad abierta para el empoderamiento ciudadano en los proyectos urbanos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Daniela. Buenas noches, Quinquito. Buenas noches a todas las personas que nos siguen y a los compañeros tanto de CivicWise como amigos de CivicWise que muy comedidamente han aceptado el colaborar en esta ponencia. Les voy a comentar, voy a hacer una breve presentación, voy a empezar a compartirles pantalla y hacerles una breve presentación de CivicWise, la manera quiénes somos, cómo trabajamos, y seguidamente os contaré un poco, digamos que mi visión de los puntos que yo consideraría álgidos e interesantes desde la perspectiva de las disciplinas que practico y que creo que son interesantes comentarles sobre el espacio público y a propósito del Metro de Quito. Daniela, ¿me avisa si recibes pantalla? Sí, sí se le ve. Vale. Está expandida, ¿no? Bueno, sí. Comentarles básicamente, a ver, dame un segundito que estoy saliendo para atrás. Bien, nosotros CivicWise somos una comunidad abierta y distribuida de personas que trabajamos sobre el territorio a manera de un ecosistema para desarrollar proyectos en materia generalmente de empoderamiento ciudadano y urbanismo colaborativo. Tratamos de promover la innovación cívica y la inteligencia colectiva. CivicWise es también una comunidad abierta y distribuida enfocada al empoderamiento ciudadano y al urbanismo colaborativo, promoviendo los valores que os he comentado. Nosotros entendemos la innovación cívica como el proceso de empoderamiento y la responsabilidad de las personas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus comunidades en función de sus habilidades, valores y motivaciones para hacerlo. Nos organizamos con una estructura básica de círculos que son territoriales, los cuales los articulamos en función de los grupos de trabajo, los networks, para atender proyectos e ir formando comunidades. Con esos valores y bajo esas condiciones, en el tiempo que llevamos de trabajo juntos, tenemos a día de hoy presencia en 105 ciudades en alrededor de 22 países. Cuando Daniel y Pablo me invitaron de alguna manera a ser parte de este evento, directamente a mí me pareció que la mejor posibilidad con la que podríamos nosotros contribuir era dotando de esa perspectiva de la capacidad de ecosistema que nos permite el poder concentrar opiniones de varios sitios, aglutinarlas por vía digital, para tratar de esta manera de contribuir a la opinión del espacio público en Quito. De ese modo, a través de quienes somos CivicWise Latinoamérica, pues pretendimos juntar, como hemos logrado en este caso, a gente de México, Venezuela y Chile, países hermanos, países cercanos, con opiniones formadas ya sobre lo que están viviendo con sus metros, y hemos tratado de complementar con quienes de alguna manera estamos en Europa, con otros antecedentes y otra perspectiva, para de alguna manera tratar de redondear esa opinión. Como les decía, desde mi punto de vista, yo quiero referirme un poquito hacia atrás, hacia comentar que las primeras informaciones en vista de las primeras construcciones que se dan respecto a los metros son de 1850 y tantos, por lo tanto, por decir que en números gruesos, estamos cerca de cumplir 150 años de historias del metro. 150 años se dice de pronto, pero en realidad son muchos años,
muchos años. Yo diría que dentro de toda esa vorágine de la historia, de la historia de la ciudad en 150 años, yo quiero hacer énfasis en que estamos en el 2017 y el próximo año el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre cumplirá ya 50 años. 50 años yo quisiera pegarme al inicio de una reflexión, de un retomar las ciudades de una perspectiva más humana. Esa perspectiva más humana, he querido citar a Juan Freire en esta definición de urbanismo emergente, porque yo creo que cuando hablamos de un periodo tan gordo como 150 años, y yo hago referencia a los últimos 50 con lo de Lefebvre, quiero decir que probablemente lo más intenso de estos cambios en la historia y la vida de las ciudades ha empezado apenas hace poco con un despertar de una serie de transformaciones muy determinantes que han empezado a vivir las ciudades. Y yo creo que esas transformaciones fundamentalmente han estado encaminadas a la liberación del código de la ciudad. Es decir, nos habíamos acostumbrado a un paternalismo determinado por parte de las administraciones que gracias a una suerte de muchos elementos que se han concentrado y que han sucedido, yo diría que en la última década y un pelín más, pues ese código de cómo estaba hecha y cómo estaba construida la ciudad se ha empezado a liberar como gran parte de todas las cosas que se están liberando a través de Internet, que creo que es una tecnología disruptiva que ha venido para quedarse y que está generando una suerte de muchos cambios, además que en este caso es concretamente a lo que yo quiero hacer reflexión, ¿no? Por otro lado, digamos que situando el inicio de esa reflexión, quisiera situarla en Quito. Quito es una ciudad, desde mi punto de vista, además de quiteño, y ahora que de alguna manera tengo un punto de reflexión distante, es una ciudad que yo creo que tiene una relación muy profunda y muy personalizada con el paisaje. Desde esa perspectiva, yo creo que la manera como en Quito se vienen construyendo los imaginarios urbanos y a través de esos imaginarios, la manera como se va estructurando la identidad en los transeúntes, en las personas que se mueven en Quito, me parece que tiene muchísimo que ver con ese paisaje. Quiero citar esto de manera fundamental porque la visual paisajística del metro se ve capada, se ve totalmente coartada, o si somos algo generosos podemos decir que se la ve desde otra perspectiva en el momento en que nos desplazamos y nos movemos por una capa inferior, por una capa que está por debajo del suelo, ¿no? Para mí Quito particularmente tiene una gran dotación de elementos simbólicos y de elementos que están muy cargados de colorido, de folclore, de una serie de patrones que tienen un simbolismo que además también tiene que ver con esas instancias del recorrido de los paisajes, ¿no? Y como decía antes, de esa manera como se va alimentando los imaginarios. Si de alguna manera podemos rescatar, como había mencionado en un inicio, a Internet como una herramienta o como una capa intermedia que a día de hoy nos posibilita la conexión entre esos, podríamos así decirlo, entre esas dos capas, una subterránea sin ese paisaje, con el paisaje que vemos en Lima, que es el paisaje de la perspectiva del vagón de metro. Yo quisiera convencerme de que podemos tener en Internet como una capa media que hace de transición entre las dos, ¿no? Sí, definitivamente apegarnos a Internet, les decía, como una capa, como una tecnología disruptiva que nos puede permitir el afianzar el paso de esa cultura que se ha venido alimentando de unos imaginarios paisajísticos a una que va a carecer de ellos y que podría, siendo bien manejada, siendo empoderada, podría tener una instancia de transición, ¿no? Desde ese punto de vista y desde digamos, esta nueva época y esta nueva
no quiero referirme a moda, sino estos nuevos recursos que hacemos uso en el urbanismo contemporáneo. Quisiera referirme al proyecto Dream Hamar, un proyecto llevado, me parece que es del año 2011-2012, por el Despacho de Arquitectura Ecosistema Urbano en Noruega. Este proyecto para mí es particular porque yo creo que es una de las piezas fundamentales donde, a ver, el proyecto nace de un concurso al cual es convocado el ayuntamiento de esta ciudad, de Hamar, convoca a un concurso para el diseño básicamente de un monumento. De hecho, si no me equivoco, era un concurso de arte. El concurso de arte llamado el monumento, el elemento simbólico de la Plaza Central, el cual Ecosistema Urbano gana el concurso porque básicamente lo que hace es proponer una metodología impresionantemente activa en la cual se logra dinamizar lo que ven. Esta araña es un esquema fundamental de los proyectos que se logran vincular al desarrollo del estudio de la plaza. Se genera un laboratorio digital, unos estudios preliminares en los cuales se da apertura a la población local a realizar talleres prácticos. Se vinculan más de 1,200 niños a través de talleres infantiles. Se vinculan, me parece que una suerte como de 6 universidades con departamentos de arquitectura y urbanismo centrados en la gestión de proyectos. Y todo esto se articula evidentemente a través de Internet para tener una presencia y generar en realidad un proyecto totalmente híbrido, ¿no? El resultado del proyecto, como os decía, el encargo no fue hacer la plaza y hacer el proyecto. El encargo fue generar una serie de pautas que determinan condicionantes para para el encargo en sí mismo del proyecto arquitectónico urbanístico, ¿no? Desde ese punto de vista, nombrarles también que nuestros compañeros Carpe Vía, un despacho de arquitectura en Valencia, en España, tuvieron una experiencia que yo creo que también está bien para citar, porque el proyecto se llama Centro Oriols y constituyó en un proyecto también de diseño de una plaza que tuvo 4 instancias. Una primera de las que ven en la pantalla, una primera de acercamiento, un ejercicio de imaginación, una transformación y una proyección que llegó inclusive a un prototipado. Desde ese punto de vista, lo que yo quería era aprovechar este proyecto de este despacho amigo para analizar un poco un par de características que me parece que empiezan a ser fundamentales en los proyectos de espacio público contemporáneo, ¿no? Yo creo que uno primero está en que la ciudad se abre a la construcción colectiva. Esto yo creo que es fundamental, sobre todo porque los arquitectos y los urbanistas yo creo que nos tenemos que convertir en una suerte de gestores o de paso intermedio entre la gente y las pautas fundamentales que normarán el diseño de ese futuro espacio público, ¿no? Os decía que eso estaría íntimamente ligado con el accionar de la población, y ese accionar no es más que la inteligencia colectiva situada, es decir, conocer y respetar que ese trabajo en red es posible, sobre todo porque nadie conoce mejor que su propio territorio y su propio futuro espacio público que la misma gente. El tema está en gestionarla de manera acertada para que se generen las pautas fundamentales para el diseño de un espacio público acertado. Creo que es importante el trabajo en beta, esta modalidad de trabajo en el cual trabajamos mediante la prueba-error a fin de tratar de prototipar, prototipar elementos que nos lleven a proyectos definitivos sin un encarecimiento de la probabilidad del fallo ya en obra, ¿no?
Esto vincula a la población en tal medida que les hace sentirse parte, y ese valor adicional que genera el empoderamiento ciudadano va a ser luego fundamental en el cuidado, en la gestión y en el aprovechamiento del espacio público. En la imagen lo que ven en este proyecto que les comentaba, en la Plaza de Oriol, que concretamente se llegó inclusive a prototipar en escala 1:1 la plaza, ¿no? Comentarles que en un ejercicio que hicimos, en un proyecto, me parece que del 2012-2013 en Alausí, en Ecuador, tuvimos también ya la primera experiencia de vincular una herramienta digital con la cual se gestionó parte de lo que fue el prototipado de un modelo de estudio en un eje de rescate patrimonial, ¿no? Y ahí me quedaría yo, ahí me quedo fundamentalmente con ese par de elementos que les acabo de dar, que creo que es, digamos que lo que puedo aportar para esta reflexión de lo que considero que es oportuno dentro de lo que se empieza a proyectar como la posibilidad de los espacios públicos, como una posibilidad de un acierto en el diseño de los espacios públicos a propósito del metro de Quito. Si sigues tú, Dani.